Vamos en este vídeo con la axiomática de Kolmogorov y sucesos dependientes e independientes. Para empezar la axiomática, vamos a comentar los axiomas de los que parte. Un axioma es aquello que no hace falta demostrar, lo damos por hecho. Primero de los axiomas nos dice que la probabilidad de un suceso, ese cual sea, tiene que ser mayor o igual que cero. Esto significa que la probabilidad de que suceda un suceso en particular puede ser cero, pero no puede ser negativo. Tiene que ser igual o superior que cero. El segundo de los axiomas nos viene a decir que si dos sucesos son incompatibles, es decir, no pueden suceder a la vez, pongamos por ejemplo lanzar un dado, pues que te salga par e impar, son dos sucesos incompatibles. Pues la probabilidad de su unión es igual a la suma de sus probabilidades. Es decir, si dos sucesos son incompatibles, significa que la intersección no tiene ningún suceso elemental. No hay ningún suceso que esté en ambos conjuntos. Por lo que la probabilidad de su unión, que suceda uno o el otro, simplemente es la suma de las dos probabilidades. Esto lo veremos un pelín más adelante. Y la probabilidad total es 1. Fíjate, la probabilidad del espacio muestral igual a 1. Esto es el 100% en tanto por cien. Esto nos viene a decir que si tenemos un experimento aleatorio y de este experimento aleatorio pueden suceder varios sucesos elementales, la probabilidad de que suceda uno de estos sucesos es del 100%. No puede suceder otra cosa que no sea ese conjunto de sucesos. De estos axiomas, pues deducimos los siguientes teoremas de probabilidad. Los más relevantes serían el primero, la probabilidad del complementario de un suceso A tiene que ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Es decir, tenemos aquí un espacio muestral, tenemos aquí la probabilidad de A y todo lo demás será el complementario de A, es decir, no A. Pues la probabilidad de que suceda no A será todo el espacio muestral menos la probabilidad de A. Como puedes ver, si al total, a todo lo que estamos dibujando en azul, le restamos la probabilidad de A, es decir, el círculo, pues precisamente lo que nos queda en azul es la probabilidad de no A, del complementario de A. El siguiente de los teoremas nos viene a decir que la probabilidad del conjunto vacío es cero, es decir, la probabilidad de que no suceda nada al hacer un experimento aleatorio es cero. Y finalmente, y este nos pararemos a explicarlo porque tiene que ver con lo que hemos comentado aquí, que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las dos probabilidades, pues la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades menos la intersección si son compatibles. Veremos también que si son incompatibles, también responde a esta fórmula, solo que la intersección es igual a cero. Vamos a explicarlo en este ejemplo de aquí. Tenemos aquí un espacio muestral E y representado tenemos el suceso A y el suceso B. En azul vamos a pintar la probabilidad de que suceda A. En azul no, en amarillo. En amarillo la probabilidad de A. Y ahora en azul la probabilidad de B. Pues bien, allá donde hemos pintado de cualquier color, tendremos la probabilidad de la unión. Sin embargo, si sumamos la probabilidad de A y la probabilidad de B, estamos pintando dos veces, y por eso queda de color verde, porque amarillo más azul es verde, estamos pintando dos veces esta región de aquí, que precisamente corresponde a la probabilidad de la intersección. En esta región verde de aquí están sucediendo los dos sucesos a la vez, es decir, A y B. Luego, si queremos calcular la probabilidad de la unión, esto será la suma de las dos probabilidades, pero le tendremos que restar esta intersección al menos una vez, porque la hemos sumado dos veces. Tenemos aquí escrito la probabilidad de A más la probabilidad de B menos al menos una vez la probabilidad de la intersección nos va a dar la probabilidad de la unión. Recuerda, la intersección la sumamos dos veces. Tenemos aquí escrito en rojo. Esto es, obviamente, si estos dos sucesos son compatibles, tal cual nos dice el teorema de la probabilidad número 3 que tenemos aquí escrito. Sin embargo, si A y B fueran incompatibles, en este diagrama de Venn podemos ver que no hay ninguna región que comparta A y B, luego es imposible que puedan suceder los dos a la vez, son incompatibles. Por mucho que yo pinte de amarillo esto y B lo pinte de azul, no va a quedar ninguna región de color
verde. Por lo tanto, va a ser simple y llanamente la suma de A más la suma de B. Si a mí me da por restarle la intersección, al ser la intersección 0, pues los dos sucesos son incompatibles, me va a quedar probabilidad de A más probabilidad de B menos 0, tal y como nos indicaba el teorema de la probabilidad número 3. Ya sabemos cómo operar la unión de dos probabilidades. Eso es dependiendo de si es compatible o incompatible. Vamos a ver cómo operar con la intersección de dos probabilidades, cómo calcular esa probabilidad de la intersección. Y eso dependerá de si los dos sucesos son dependientes o independientes. Leamos aquí, dice sucesos dependientes e independientes. Dados dos sucesos, diremos que son independientes cuando la probabilidad de que suceda uno no depende de si ha sucedido el otro. Y diremos, por el contrario, que son dependientes si el hecho de que suceda uno hace variar la probabilidad del otro. Lo veremos más claramente con este ejemplo de aquí. De momento tenemos que quedarnos con esta teoría. Si A y B son independientes, entonces la probabilidad de la intersección A y B es la multiplicación de las dos probabilidades. Mientras que si A y B son dependientes, será la multiplicación de la probabilidad de A por la de B condicionada a. Esta probabilidad de aquí se lee la probabilidad del suceso B condicionado por el suceso A. Es decir, en este caso, la probabilidad de B va a depender de si ha sucedido el suceso A o no ha sucedido. Imagínate que tenemos una bolsa con 10 bolas, 7 de ellas son rojas y 3 negras, y nos preguntan cuál es la probabilidad de sacar una bola roja. Y luego, si sacamos 2 bolas, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 bolas rojas? Pues bien, diremos que el suceso A es sacar una bola roja y diremos que el suceso B es sacar 2 bolas rojas. Si consideramos que la probabilidad de sacar cada una de las bolas tiene la misma probabilidad, es decir, son equiprobables, podemos aplicar directamente Laplace, tal y como vimos en el anterior vídeo. Es decir, la probabilidad de A será casos favorables, tenemos 7 bolas rojas, entre el total de los casos. 7 más 3, ya hemos dicho que tenemos 10 bolas, pues 7 décimos. Ya tenemos la probabilidad de sacar una bola roja, que es el suceso A. Veamos cuál es la probabilidad de sacar 2 bolas rojas. Y esto será la probabilidad de B, dependerá. Y dependerá de si la primera de las bolas que he sacado al ver si sucedía A, la he devuelto a la bolsa o no la he devuelto. Es decir, la probabilidad de B va a depender de si este experimento aleatorio es con reemplazo o sin reemplazo. Si es con reemplazo, significa que esa bola que he sacado al principio para ver si sucede A o no sucede, la devuelvo a la bolsa. De manera que si la devuelvo a la bolsa, vuelvo a tener 10 bolas, 7 rojas y 3 negras. Es decir, el experimento aleatorio no está cambiando y la probabilidad de B será igual a la probabilidad de A. Es decir, probabilidad de B, estaremos ante 7 casos favorables y 10 posibles. En este caso diremos que los sucesos son independientes. Y esto es porque que haya sucedido A o no haya sucedido A no me hace variar la probabilidad de B. La probabilidad de B será 7 décimos, suceda o no suceda A previamente. Es decir, haya sacado una bola roja o no la haya sacado al principio. Sin embargo, si yo no devuelvo esa bola a la bolsa, ya no tengo 10 sucesos posibles, sino 9. Y si ha sucedido A, tendré 6 bolas rojas, y si no ha sucedido A, tendré 7. Por lo tanto, en este caso, tenemos dos situaciones posibles. Si sucede A, es decir, si A, entonces la probabilidad de B es igual a 9 casos posibles y 6 bolas rojas. Mientras que si no sucede A, la probabilidad de B será 9 casos posibles, 7 bolas rojas, 7 casos favorables. En este caso, como podemos ver, tanto en uno como en el otro, la probabilidad de B me está cambiando. Luego son dos sucesos dependientes. Es decir, que en este ejercicio, si el experimento aleatorio es sin reemplazo, la probabilidad de B está condicionada a la probabilidad de A. Si sucede A, la probabilidad de B será una u otra. Luego,
Si lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de sacar dos bolas rojas, estamos en que tiene que suceder A y B. Es decir, queremos que suceda A intersección B. Queremos calcular esta probabilidad. Como ya hemos visto, será la multiplicación de las dos probabilidades. Por un lado, la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Vamos a considerar que en el ejemplo es sin reemplazo. Luego será la probabilidad de B condicionado a lo que suceda en A. Como lo que queremos que suceda es que salgan las dos rojas, pues diremos que será 7 décimos la probabilidad de A multiplicado por este caso de aquí. De esta manera, esta probabilidad de B es la de si ha sucedido A, es decir, la que nos están pidiendo, probabilidad de sacar dos bolas rojas. Por lo tanto, 6 novenos. Y haciendo esta cuenta, obtendremos 7 quinceavos. Esta es la probabilidad de sacar las dos bolas rojas, es decir, intersección de A y B. Vamos a poner todo esto en práctica con este ejemplo de aquí que rescatamos del anterior vídeo de Laplace. Te recomiendo que lo veas porque vamos a empezar haciendo un pequeño repaso y viendo cuál será la probabilidad de tirar los dos dados y que nos salgan al menos un 6, tal y como nos piden. ¿Cuál es la probabilidad de salir al menos un 6 al tirar dos dados? Podemos considerar esto, recuerda, estas son las diferentes combinaciones de los dados. Tenemos 36 combinaciones en total, luego mi espacio muestral es 36, y como podemos ver, que salga al menos un 6 será toda esta columna y toda esta fila de aquí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 casos favorables. Luego probabilidad salir un 6, 11 entre 36. Esto sería una manera de plantear este problema. Otra manera de plantearlo sería considerando, por un lado, el dado número 1 y por otro lado, el dado número 2. Pues bien, consideraremos el suceso A como que sale un 6 en el dado 1 y consideraremos el suceso B como que sale un 6 en el dado 2. Pues bien, como yo quiero que salga uno o el otro, como ya hemos visto anteriormente, la suma de la unión es la suma de las probabilidades menos la intersección si estos son compatibles. Y si no lo son, también lo es, solo que esto es cero. Pues bien, estos dos sucesos son compatibles, puesto que puede suceder A y puede suceder B a la vez. Por lo que la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, siendo A intersección B diferente de cero, porque son compatibles. Si fueran incompatibles, esa intersección sería cero, por lo que ni siquiera haría falta escribirlo en la fórmula. Aplicando Laplace, pues la probabilidad de que me salga un 6 en el lado 1 son casos favorables entre casos posibles, más la probabilidad del suceso B, lo mismo, un sexto. Y a esto le tenemos que restar la intersección. Y la intersección, ya hemos visto en que va a depender si es dependiente o independiente. Si es independiente es la multiplicación tal cual, mientras que si son dependientes será la probabilidad de uno por la probabilidad del otro condicionada al primero. En este caso, el hecho de que suceda A o no suceda A no hace variar en absoluto la probabilidad de B. No es condicionado, son dos sucesos independientes. Por lo tanto, será la probabilidad de A por la probabilidad de B directamente. Es decir, un sexto por un sexto. Si operamos aquí, me va a quedar 2 sextos menos, lo de dentro del paréntesis me da un 1 sobre 36 y finalmente esto me va a dar 11 sobre 36, precisamente lo que nos había dado en el primer planteamiento, considerando el ejercicio como un ejercicio de Laplace.